Shalom a todos, sean todos bienvenidos. También saludamos a nuestros hermanos que nos siguen en las redes sociales. Sigan compartiendo los mensajes. Cada tercer, cuarto día se está subiendo algún mensaje en YouTube. No se olvide de estarlos viendo y si puede póngale un like. No le vaya a poner like invertido, póngale like hacia arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esta manera se sigue extendiendo el reino del Eterno, ¿verdad? Y bueno, pues en esta tarde vamos a hablar de algo muy importante. Nos hemos dado cuenta que a través de todo lo que está pasando, a través de lo que está aconteciendo alrededor de no solamente de este país, ¿verdad?, sino a nivel mundial, quizás por alguna razón están disminuyendo las personas que se están congregando, ¿verdad? Hay iglesias en las cuales ya no van los mismos miembros. Y bueno, igual a veces puede ser entendible que hay ciertas reglas y todo, pero mucho pueblo de Dios ha estado dejando de congregarse o está haciendo algunas otras actividades, ¿verdad? Entonces vamos a hablar hoy en esta tarde de la unidad, ¿verdad? Vamos a estar hablando de este punto que es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la unidad Dios la estableció desde un principio, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener unidad. Y tenemos que tener unidad porque dice la palabra del Eterno que donde hay unidad, dice que ahí desciende Él, ¿verdad? Dice que ahí envía Él bendición. Y si nosotros nos mantenemos unidos, entonces el Eterno va a mandar bendición a nuestras vidas. Y para dar inicio le voy a pedir que abra la palabra del Eterno en el libro de los Salmos, en el capítulo 133. Versículo 1. Amén. Y dice la palabra del Eterno así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Dice la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso que es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué quiere decir? Que debemos de estar no solamente juntos, sino debemos de estar en unidad, ¿verdad? Y para esto vamos a ver qué significa unidad. Esa palabra unidad, traducida del original hebreo que es ejad, quiere decir compuesto en una unidad por varias personas. Dice que esta unidad se tiene que lograr mediante varias personas. ¿Estar en qué? En un mismo pensamiento, estar en una misma palabra, en un mismo sentir, lo que es lo mismo, en un mismo espíritu, ¿verdad? Debemos de estar, aunque estemos a veces en un lugar, si no hay unidad, unos quizás estemos pensando en una cosa, otros quizás estemos pensando en otra cosa, quizás otros estemos preocupados por alguna otra cosa, pero cuando estamos en un lugar y estamos en unidad, todos estamos en un mismo sentir, ¿verdad? Como en este momento estamos aquí y estamos en un mismo sentir. ¿Por qué? Porque venimos a alabar al Eterno, porque venimos a escuchar su palabra, porque venimos a bendecir su nombre, ¿verdad? Entonces estamos en unidad. Y vamos a ver en esta tarde, vamos a ver 4 niveles de unidad, ¿verdad? 4 áreas en las que nosotros debemos de mantener la unidad. 4 áreas muy importantes de nuestra vida en la cual nosotros debemos de tener unidad. Y la número 1 es la unidad en nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que procurar nosotros tener unidad ¿en qué? En nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, ¿verdad? Debemos de mantener la unidad en esas 3 áreas de nuestra vida, ¿verdad? Vamos a ver un versículo que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén. Dice la palabra del Eterno: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? En el 17 dice: si alguno destruye el templo de Dios,
Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. ¿Verdad? Entonces nosotros, ¿cómo podemos mantener esa unidad, o cómo podemos mantener nuestros tres componentes en unidad? ¿Verdad? Primero, físicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que alimentarnos correctamente, tenemos que aprender a saber qué es lo que nosotros podemos comer, qué es lo que nosotros debemos de ingerir, ¿verdad? Para que nuestro cuerpo esté funcionando correctamente, ¿verdad? Después, ¿cómo podemos mantener nuestra alma sana, por así decirlo? Bueno, sabemos que en nuestra alma se albergan nuestros sentimientos, ¿verdad? Se albergan nuestras emociones, se albergan también nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar procurando meter información correcta a nuestra mente. Debemos de mantener en un equilibrio todos nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿verdad? Ya no ser emocionalistas, sino más bien tener un equilibrio para que podamos nosotros estar tanto físicamente como en nuestra alma estemos sincronizados. Y después espiritualmente, ¿cómo podemos estar en unidad? Pues tenemos que procurar estar leyendo la palabra del Eterno, debemos de procurar, ahorita que ya está permitido congregarse, estar congregándonos, debemos de estar orando, ayunando, debemos de estar haciendo un trabajo espiritual. Y cuando nosotros logramos poner en un equilibrio esos tres componentes de nosotros, podemos también estar en unidad, ¿verdad? Y podemos nosotros también conectarnos directamente con el Eterno Dios. Entonces, si nosotros procuramos que nuestro espíritu tenga el control sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo, nosotros vamos a estar en un equilibrio y vamos a poder mantener una unidad en nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que a veces emocionalmente tomamos decisiones, ¿verdad? Y vienen consecuencias difíciles a nuestra vida, ¿verdad? O cuántas veces nos ha sucedido que empezamos a alimentarnos de una manera correcta y ¿qué es lo que sucede? Traemos alguna enfermedad a nuestra vida, ¿verdad? Entonces debemos de mantener esta unidad en nosotros mismos, y ahí es donde comienza todo. Si nuestro ser está en unidad, nosotros vamos a poder hacer unidad con los demás, y de esto se refiere el segundo punto. El segundo punto es hacer unidad con nuestros hermanos o hacer unidad con nuestro prójimo. Vamos igualmente a volver a leer el Salmo 133, versículo 1. Y dice: he aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, ¿verdad? Debemos de hacer unidad con nuestros hermanos. Si usted se da cuenta, ahorita han estado faltando algunos hermanos, ¿verdad? En las congregaciones. Hace un rato mencionaba que estamos en diferentes servicios y a veces ha habido ocasiones en que no vemos a alguno de nuestros hermanos, ¿verdad? No los hemos visto durante ya varios meses quizás. Pero quizás no sabemos si hay alguno o hay algunos hermanos que ya nos están congregando, ¿verdad? Y si en algún momento dado pudiéramos saber que alguno de nuestros hermanos ya no viene por el motivo que sea, nosotros haciendo unidad tendríamos que ir y buscar, ¿verdad?, a ese hermano o buscar a esos hermanos y exhortarlos, pero en amor, o decirles cuál es el motivo por el cual ya no están viniendo, ¿verdad? Ponernos a orar de aquí en la congregación y hacer unidad y hacer un equipo y decir, bueno, hoy vamos a orar por todos aquellos que de alguna manera ya no están viniendo, por todos aquellos que quizás por una enfermedad o quizás por algún problema físico no pueden asistir a la congregación, pero estar orando unos por otros, ¿verdad? Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 24 y 25, dice: considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando vean que el día se acerca, ¿verdad? El apóstol Pedro también dice en su carta, en la primera carta del apóstol Pedro, dice: sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y humildes. ¿Qué quiere decir esto?
que todos de alguna manera aquí en la casa del Eterno debemos de procurarnos unos por otros. Hace un tiempo escuchábamos una predicación en la cual nos decían que a veces tenemos ciertas necesidades, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una necesidad diferente o tenemos necesidades diferentes. Pero a veces hay hermanos que quizás tengan una necesidad económica, por así decirlo. Y a veces nosotros como hermanos solamente le damos una palabra de decir, ánimo hermano, te va a ir bien, Dios te va a bendecir. Pero ¿por qué no tomamos esa decisión de ayudarlo también monetariamente? ¿Verdad? A veces no hacemos esa unidad, a veces quizás todavía en nuestra vida hay un poco de egoísmo, ¿verdad? Porque si alguno de nuestros hermanos tiene una necesidad, pues a veces nada más queremos darle una palabra, pero quizás podríamos ayudarle con algunas otras cosas, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, el que nosotros hagamos unidad con nuestros hermanos. Cuando alguien sube una petición al grupo de oración, hay un grupo que se une, ¿verdad? Que se une para estar orando en las mañanas o en la madrugada, para estar orando por esas peticiones. Y el Eterno, como ve que ese grupo está unido y hay una unidad, entonces el Eterno ha respondido. Y mire que han sido muchas las peticiones que se han subido al grupo de oración, y hay muchas peticiones que el Eterno ha estado cumpliendo, ¿verdad? Si usted y yo estamos en este lugar es porque hay un grupo que se ha unido para orar por cada uno de nosotros. Antes de que nosotros conociéramos al Eterno, hubo alguien también que hizo unidad y empezó a interceder por nosotros. Y es por eso que nosotros hemos alcanzado la misericordia de Dios, ¿verdad? El punto número 3 es que tenemos que hacer unidad en la fe. Vamos a leer en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos del 11 al 13. Amén. Y dice la palabra del Eterno así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y en el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, ¿de qué? De Cristo, ¿verdad? Dice que el Eterno constituyó, ¿verdad? Dice que constituyó varios ministerios. ¿Y para qué constituyó el Eterno varios ministerios? Para que todos juntos hagamos una unidad y todos juntos logremos que la congregación vaya creciendo y que la fe de todos aquellos que vienen a este lugar vaya creciendo. Cuando las personas vienen a este lugar y ven que tú has sido restaurado y ven que tú has sido levantado y que estás sirviendo al Eterno y que ya estás de alguna manera teniendo un ministerio en este lugar, la fe de los demás va a crecer. Porque cuando venimos a este lugar, venimos con quizás pensamientos difíciles, ¿verdad? Venimos con algunas cuestiones o algunos problemas muy difíciles y quizás pensamos que nosotros no podríamos ser útiles para la obra del Eterno. Pero cuando vemos que otros han crecido y que están sirviendo, entonces es cuando nuestra fe empieza a crecer, ¿verdad? Es cuando nosotros empezamos a querer también lograr lo que los demás están logrando. Pero todos aquellos que vienen por primera vez tienen que ver que en ti hay un crecimiento. Tienen que ver que en cada uno de nosotros Dios está haciendo una obra grande. Dios tiene que ver que en cada uno de nosotros Dios ha transformado nuestro carácter, ha transformado nuestra forma de pensar, ha transformado nuestra forma de vivir, ha transformado nuestra forma de ser, ¿verdad? Y que ahora también nosotros hacemos unidad. ¿Para qué? Para que todos aquellos que lleguen, entonces empiecen a ser también transformados y su fe vaya creciendo y su fe no decaiga, ¿verdad? Hay muchos que dice la palabra del Eterno que con todas las cosas que se ven, con todas las cosas que van a acontecer, dice que su fe va a menguar, dice que su fe se va a hacer corta, ¿verdad? Que su fe va a disminuir. Pero de lo que se trata es que nosotros hagamos un equipo, hagamos unidad. ¿Para qué? Para que la fe de esos hermanos, para que la fe de los demás vaya también creciendo. Amén. Y por último, tenemos que hacer unidad con el Espíritu.
unidad con Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 3, dice: procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener una unidad con Dios. ¿Y cómo vamos a tener esa unidad con Dios? Pues procurando estar buscando siempre el rostro de Dios, ¿verdad? Tenemos que frenar nuestra boca, tenemos que procurar nosotros estar metiendo información correcta a nuestra mente, ¿verdad? A veces hay cosas que nos distraen de lo que el eterno Dios nos está pidiendo que hagamos. Si nosotros tenemos una asignación, tenemos una misión, hay muchas cosas que van a querer distraernos, pero nosotros debemos de estar procurando meter ese alimento que necesita nuestro espíritu para estar conectado con el Espíritu de Dios. Tenemos que estar renovando cada día nuestra mente. Cada día esa información que llega a nuestra mente tenemos que estarla filtrando, tenemos que estar procurando meter información que nos haga crecer y que nos haga acercarnos a Dios, no que nos aleje del Eterno. Ahora tenemos que estar procurando esa información que levante nuestro espíritu para que se pueda conectar con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Tenemos que estar conociendo cuál es la voluntad de Dios. A veces nosotros nos conducimos de alguna manera y queremos hacer las cosas como nosotros entendemos, pero la voluntad de Dios a veces es contraria a nosotros. Hace un momento mi esposa compartía, ¿verdad?, una experiencia cuando el eterno Dios nos llamó a servir en otro lugar. En un principio nosotros decíamos como, bueno, ¿por qué Dios nos manda a otro lugar, verdad? Si aquí pues estamos sirviendo, si aquí estamos trabajando en la obra, ¿por qué es que nos manda a otro lugar? Y además aquí está pues más cerca, ¿verdad?, de donde vivimos. Pero el eterno Dios, su voluntad dice que es perfecta, ¿verdad? Y Él ya tenía un lugar preparado y un lugar predestinado para que nosotros estuviéramos trabajando, ¿verdad? Cuando nosotros obedecemos la voluntad de Dios, se empieza a ver el respaldo de Dios, se empieza a ver que la obra de Dios está empezando a crecer, y quiere decir que entonces el Eterno está haciendo su voluntad en nosotros y nosotros estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Tenemos que procurar siempre estar atentos, que nuestros oídos espirituales estén atentos a la voz del Eterno, estén atentos a la voluntad del Eterno, ¿verdad? Y otra de las formas en las cuales nosotros podemos lograr la unidad en el Espíritu es sirviendo a Dios. Yo creo que este es uno de los ingredientes más indispensables en nosotros. El servir a Dios es como nuestro alimento, es como nuestra vitamina, como nuestra energía. El estar sirviendo a Dios nos va ayudando para que conozcamos y descubramos cuáles son nuestros dones, en qué servicio nosotros nos vamos a desarrollar. El servir a Dios es una forma de restaurarnos más pronto, ¿verdad? Es una forma de que nosotros también vayamos creciendo y sobre todo que nosotros vayamos descubriendo cómo empezar a hacer que los demás también sirviendo a Dios vayan empezando a crecer, ¿verdad? Entonces tenemos que mantener nosotros unidad en estas 4 áreas de nuestra vida. Si nosotros tenemos un equilibrio en estas 4 áreas, nosotros vamos a estar siendo fortalecidos por el Eterno y siendo respaldados por Dios, y lo que nosotros hagamos va a ser bajo la voluntad y bajo el respaldo del Eterno Dios, ¿verdad? Bueno, espero que haya sido de bendición, espero que esta palabra se quede en nuestros corazones y podamos estar trabajando para el Eterno Dios. Amén. Shalom a todos.